Ya está con nosotros la nueva ministra de Justicia, la abogada Cecilia Pérez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches, una vez más. ¿Cómo te sentís en el cargo ya máximo ahora? En una circunstancia bastante sui generis, digamos, al asumir el Ministerio de Justicia. Sí, el trabajo estábamos haciendo ya con el ministro Velar. De hecho, que por más de que él haya estado de permiso, siempre estuvimos en contacto, todas las decisiones se tomaban bajo su instrucción. Y bueno, ahora es el momento de pasar de la segunda a la primera línea, ¿verdad? Pero sí, ahora ya la responsabilidad ya es mía. ¿Y a ver, cuando formaste parte de un equipo con el que tenías una sintonía de hecho y asumís el cargo principal, de todos modos creo que, porque todos somos diferentes, puede pasar en cualquier lugar y en cualquier equipo de trabajo, uno respeta la visión que tiene el otro, en algunas ocasiones comparte, en otras ocasiones dice, yo atropellaría mucho más, sería menos diplomático, yo tengo otra forma de encarar. ¿Qué crees que diferencia el perfil de Cecilia Pérez respecto al perfil del anterior ministro, aunque trabajabas muy cercanamente? Sí, yo tengo que reconocer que yo no soy política. Él era un político, o sea, es un político sui generis, y cuando decimos que es político es por los cargos que ocupó, ¿verdad? Porque él fue diputado, pero él tiene mucha capacidad, mucho conocimiento. Cintura política, como dicen También, y tenía mucha visión, o sea, tenía bien marcado lo que quería hacer. A pesar de que políticamente a veces uno tiene que tener un poco más de cintura que cuando es técnico, ¿verdad? Y cuando nos sentábamos a discutir sobre las cosas que íbamos a hacer, a veces él me decía con un poco más de calma, tranquila, y a veces yo le decía, todavía no podemos hacer eso, vamos a esperar un poco más. Porque el conocimiento propio del sistema, porque ya estuve ahí, tenía yo, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira afuera parece que es fácil tener una idea, pero cuando uno está ahí, está sentado, es mucho más difícil, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Te estaba contando fuera de cámaras que de repente hay que manejar algunos tiempos, sobre todo cuando uno tiene algunos temas de seguridad que tiene que cuidar. Y no se puede hacer todo lo que uno quiere en el mismo momento. Y también hay muchas limitaciones presupuestarias, de condiciones, ¿verdad? Porque a veces cuando se molestaba la gente, cuando yo solía decir que cuando hablo que el Ministerio de Justicia es un ministerio pobre, no solamente hablaba de la cuestión presupuestaria, ¿verdad? Hay mucha gente preparada, pero falta también mucha capacidad técnica. Y congeniar un poco eso cuesta, ¿verdad? Porque el que trabaja el doble, porque es el que más entiende, más sabe, y termina desgastándose, inclusive hasta enfermándose, porque el problema de la salud mental dentro del Ministerio de Justicia es algo del día a día, ¿verdad? Entonces, cuando la gente viene y pide trabajo o dice que quiere entrar a trabajar ahí, yo siempre les decía, miren que vamos a trabajar con el sistema penitenciario. Yo te aviso que por más de que tengas todo el perfil, vas a tener o no las condiciones, porque si no después se convierte en un problema, ¿verdad? Uno cuenta con alguien y después empiezan los permisos por motivos de estrés, de alguna consecuencia, porque es difícil, se trabaja con la miseria humana. Doctora, recuerdo una conversación que había tenido con Luis Rojas en su momento cuando fue titular de la Senat. Y él decía, porque tenía ese perfil de ser una persona así sin filtro, que decía lo que pensaba y después se enojaba porque políticamente quizá no era correcto y se enojaban algunos con él. O de repente vos estabas en una entrevista y él te decía ciertas cosas y después terminaba la entrevista y te decía, ¿esto fue al aire? Sí, fue al aire. Y ya había dicho todo lo que tenía que decir, ¿verdad? Nosotros felices. Pero en algún momento le había dicho, no recuerdo el número exacto, pero creo que dijo 8 de cada 10 funcionarios que tengo en la Senat son corruptos. En el Ministerio de Justicia, en un lugar donde vos sabés que lo tenés un director que te dice, acá no tenemos celdas VIP, acá todo está bien como tiene que ser, parece un juego al gato y al ratón. Al toque te das vuelta y ya te encontrás con Cucho encerrado con sus lujos, con Maidana encerrada con sus lujos en Buen Pastor. Sabés que quien tenés enfrente te está mintiendo, porque está esperando que vos te des la vuelta para otra vez tener su celda tal cual tenía que tener. ¿Cómo manejar esa historia interminable de las celdas VIP? Que parece
hasta un operativo de prensa. Entramos todos, sacamos lo que hay dentro, mostramos a la prensa, pero a los 2 meses todos sabemos que sigue igual la cosa. Pasa que se naturalizó mucho eso internamente. Todos hablan de lo mismo, diciéndote, esto va a ser siempre así, esto ya no va a cambiar. Un colega tuyo la otra vez en un programa de televisión me dice, esto no va a cambiar, o sea, deja de desgastarte, tiene que haber otra alternativa. ¿Cuál es tu alternativa a esta situación? Nosotros tenemos que seguir luchando porque eso es un acto de corrupción. O sea, hay que decir, no nos vamos a engañar que eso no se genera, no es de generación espontánea que la pared esté revestida solamente en una celda o que solamente esa celda tenga un baño privado que es mucho más moderno que el baño comunitario que usan las demás internas, ¿verdad? Entonces, no es un juego, es un juego del gato al ratón, pero hay que seguir siempre en el rol del gato, ¿verdad? Y no convertirse en Garfield. Garfield comilón, gordo, nunca le persiguió a nadie que no sea a la propia comida. Entonces nos vamos a desgastar, sí nos vamos a desgastar, pero mientras tengamos que contener el sistema, eso nos va a implicar que vamos a cerrar la puerta, vamos a mirar a otro lado y vamos a rezar nomás para que no pase nada, mientras construimos los nuevos centros penitenciarios y trabajamos en la cuestión de fondo. ¿Y cómo haces en un Estado de Derecho en el que tenés que respetar las órdenes judiciales, pero resulta que los jueces son, en muchos casos, seres corruptibles que vienen, te firman una orden judicial en la que dicen que tal persona corre peligro, que su vida luego ya depende no solo de Cecilia Pérez ahora, la vida de Cucho ya depende ahora del presidente de la República. Y si le pasa algo, le hacemos responsable al presidente de la República porque ya hay un juez que dijo que a él lo van a matar. Y uno empieza a buscar el caso de otra gente, encuentra la misma historia, uno empieza a mirar lo que pasó en San Pedro, cuando tuvieron que hacer este procedimiento y les apareció un fiscal que se fue antes y realizó un allanamiento, a mí me daba la sensación que fue a limpiar ya parte de lo que ustedes no tenían que encontrar después. Creo que ustedes tenían las mismas sospechas. Pero ¿cómo se lucha cuando tu funcionario es corrupto, cuando el juez es corrupto y te saca una orden diciendo, sí, corre peligro de muerte las pelotas, en realidad es plata que hay de por medio? O un fiscal que va y limpia previamente diciendo, vamos a allanar la cárcel, pero en realidad lo que está haciendo es diciéndole, muchachos, guarden todo porque viene el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se hace ante ese caso? Bueno, nosotros, en los casos puntuales, formulamos las denuncias, ponemos a conocimiento de las autoridades y en casos necesarios hablamos. O sea, levantamos el teléfono y le decimos, señores ministros, señora fiscal general, esto está pasando y a nosotros nos huele mal. Te cuento un caso que era muy llamativo, de que el traslado de un centro penitenciario de un lugar a otro es una cuestión, por un lado administrativa, pero puede existir una orden judicial. Pero pedir una revisión, o sea, la revisión es una figura en la que uno solicita la libertad o el cambio de arresto, o sea, la prisión preventiva por arresto domiciliario o por alguna otra medida que no sea la privación de libertad o propiamente la prisión preventiva. La revisión en la cual no se pedía la libertad, sino que con la figura de la revisión se trasladaba de un centro penitenciario a otro. Sí. Por diversos motivos, no había motivo de seguridad en el medio, había otras cuestiones, salud, acercamiento familiar. Entonces, primero la figura, luego ya es llamativa. Alguien que no conoce el sistema penal va a decir, no, el juez me ordena y cumplo. Sí, el juez me ordena y cumplo, pero resulta que yo le separé a estas dos personas porque juntas son un problema y el juez me ordena que yo les vuelva a juntar. Soy con la figura de la revisión por un tema de salud. No le manda a cualquier lado, le manda a ese lugar donde está el otro. Bueno, entonces, hay que exponer la situación. Esto no es regular. La ley dice que es para esto y resulta que es esto. Nosotros como Ministerio de Justicia no somos quien para discutir, pero sí hay que poner de sobreaviso a las autoridades de que algo no está bien acá, por un lado, y por otro lado, lo que va a pasar si se juntan y decirle por qué le estamos separando, ¿verdad? No siempre podemos hacerlo todo por escrito, por eso es importante trabajar de una manera coordinada o decirle, señores, si van a allanar, vamos a colaborar, pero resulta que coincide que ustedes no encontraron lo que nosotros después sí encontramos, pero alguna otra cosa que buscábamos ya no pudimos encontrar. Esa es la importancia del trabajo coordinado si es que vamos a trabajar con sinceridad, ¿verdad? Por darte un ejemplo, con la Corte, con algunos ministros de la Corte nosotros tenemos muy buena
muy buena recepción por el tema de la huelga ahora. Es un problema de seguridad para nosotros trasladar toda la gente y dejarle ahí toda la mañana en vano, porque no tienen audiencias, para después recogerles todos y volverles a traer. No es un gasto innecesario si es que se va a suspender la audiencia, y sobre todo si los perfiles de las personas son de alta peligrosidad. Tengo una comparecencia, muevo toda una estructura para que se vaya y se quede ahí con los 25 policías parados de balde en la vereda. Entonces, eso resolvemos hablando, ¿verdad? Y otras circunstancias también hablando, porque todos conocemos el sistema y todos sabemos cómo es, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos un montón de habeas corpus que se generan a partir de cualquier motivo para quitar a las personas de la cárcel con un motivo de salud. ¿Qué hace la Corte? La Corte rechaza, pero ordena la atención médica especializada que nosotros no tenemos, claro. ¿Verdad? Entonces, ese de repente resulta llamativo y a veces coincide con fuga de información de inteligencia penitenciaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que congeniar. En este momento, 9:37 del 13 de noviembre, vos estás en condiciones como ministra de Justicia ya de asegurarme y asegurarle a la gente que está mirando el programa que no hay una sola celda VIP en Tacumbú y no hay una sola celda VIP en el Buen Pastor. No, hoy no estoy en condiciones de asegurar. En el Buen Pastor sí, porque fue reciente. No creo que hayan podido rearmar tan pronto la celda porque se seguía desmantelando a medida que pasaban los días. Pero quienes están ahí en el sistema te hacen llegar mensajes diciéndote, esto va a pasar un par de días y vamos a volver a tener todo igual. Inclusive los presuntamente involucrados. ¿Ellos mismos te hacen llegar ese mensaje? Sí. ¿Diciéndote qué? Que en 1 o 2 meses van a volver a tener todo. Que de balde yo me desgasto. Porque saben que lo pueden hacer, además. Claro, y es una lucha. Y en algún momento, yo tengo la esperanza de que en algún momento esto se vaya depurando, pero hay que castigar a los responsables. Nosotros naturalizamos la corrupción porque no hay castigos. Entonces hay que seguir los procesos. No es que yo le voy a destituir mañana a la persona de quien yo sospecho sin un sumario previo, pero hay que abrir una investigación, hay que recolectar los elementos y hay que tomar medidas. Y las historias de las requisas, pues, hablando con el abogado Juan Martens, quien realizó un trabajo de investigación en el penal de Tacumbú en particular, respecto al sistema penitenciario, y hablando con reclusos mismos de Tacumbú, ellos decían, la requisa es un negocio de muchas aristas. Primero te cobro para que metas el celular o te cobro para que tengas conexión a internet. Cucho se pasa instagrameando desde su celda. Hay otros que lo hacen sin ningún tipo de problema. Para que tengas conexión, para que puedas tener cable, para que puedas meter tu computadora, todo lo que quieras meter. Cuando va a haber requisa, te voy a advertir que va a haber requisa, pero esa advertencia es plata de por medio. Si no me pagas y te quito, devolverte lo que te quité otra vez cuesta plata. ¿Cómo parar ese negocio que al final ustedes lo tienen que combatir como institución, pero al mismo tiempo saben que es una forma de vida del resto de la gente, de hacer la platita extra que tiene que hacer? De hecho que hay un grupo especializado que trabaja, no damos nomás abasto, ¿verdad? Pero pasa cuando uno le involucra al lugar donde uno va a hacer la requisa. Cuando uno trabaja con gente que no está en el lugar y que se va a ir al lugar y hace procedimientos cuando ingresa y cuando sale y le revisa al personal que hizo la requisa. Porque ahí también está el juego, cuando entran y encuentran las cosas y meten y salen y después al volver devuelven, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente es un negocio, por eso cada 15 días se vuelve a encontrar otra vez todo de vuelta, no nos vamos a mentir. Pero sí, el trabajo que se intenta hacer es que no se filtre la información y que realmente se quite todo lo que se encuentra en ese momento y se lleve a un depósito para destruir. Eso hay que destruir, porque si no es otro negocio, viene otro grupo y vuelve a llevar en otro lado y están circulando por todas partes. Entonces, esa es una forma de trabajar, que es un equipo que no trabaja en la penitenciaría en la que se va a hacer la requisa, porque eso también pasa, ¿verdad? Que se avisan con tiempo.
o pasa que le avisan a terceros que después vienen a hacer procedimientos para que después no sea necesario. No, yo ya entré hoy, ustedes para qué van a entrar después, ¿verdad? Hoy como que da por lo menos esa sensación, está más tranquila la cuestión del primer comando capital, el comando Bermelo y el resto de las organizaciones, los Rotela y compañía. Digo, más calmado porque antes era todos los días teníamos un reporte sobre eso. ¿Es un silencio sospechoso o es parte de algún control en particular que se está haciendo y está dando resultados? Ambas cosas. O sea, cuando me preguntas si es un silencio sospechoso, yo no te voy a decir no. No es, acá no va a pasar nada. Está controlado. No, nunca podemos saber porque son un grupo del crimen organizado. El tiempo que ellos están ahí, que vos y yo estamos hablando, cualquier cosa pueden estar organizando para hacer. Pero sí, nosotros, una ventaja que tenemos, que hay que decir, el nuevo director general de establecimientos penitenciarios es criminólogo, no es abogado, no es penitenciario, es del sistema, porque hace rato que trabaja en el Ministerio de Justicia, pero él es criminólogo. Entonces, él tiene conocimiento, porque acá no hay criminología, él estudió en Estados Unidos y tiene un masterado en políticas públicas, o sea que no solamente sabe cómo piensa el criminal, sino que él estudia su forma de operar y conoce el sistema porque trabaja, porque uno puede venir un experto de afuera y si no entiende la psicología, por decirlo de alguna manera, del PCC, del EPP, de las diferencias con el clan Rotela, cómo actúa el Comando Bermelo y también el intercambio de información, porque nosotros trabajamos con los otros organismos de seguridad en Paraguay y ahora estamos recibiendo cooperación del Brasil, ¿verdad? Está también el Comando Tripartito, ahora en la semana pasada en la cumbre se anunció la instalación de un centro que funcionaría como un centro de inteligencia ahí en la Triple Frontera, porque son acciones necesarias, porque solo no vamos a poder resolver. Nosotros tenemos la presencia de líderes, por decirlo de alguna manera, del PCC y del Comando Bermelo en Paraguay en las cárceles, ¿verdad? Tenemos otros grupos que todavía no actúan dentro de las cárceles mayoritariamente o todavía no son un problema puntual para nosotros como estos dos grupos, más el problema del clan Rotela, que es autóctono nuestro, ¿verdad? Que tiene otra psicología de funcionamiento. No puedo entrar en demasiados detalles, entenderás que es por una cuestión de seguridad y de que no te puedo contar lo que nosotros sabemos de ellos, pero sí nosotros creemos que accionar o actuar preventivamente sobre la base de la información que vamos obteniendo y que vamos cruzando con los otros organismos está dando sus resultados. A mí me encantaría decirte ahora es fantástico y no va a pasar nada más. No, es una cuestión día a día, semana a semana. Esta noche yo puedo estar recibiendo una información que mañana va a cambiar, ¿verdad? Entonces es estar 24 horas, los 7 días de la semana pendientes de eso. Y eso también estoy segura de que tiene también que ver con la sensación de control real que hay dentro del sistema al punto tal de que si yo tengo un problema, yo le llamo al comandante a las 12 de la noche. El comandante me puede llamar a mí, el ministro del Interior me llama, yo le llamo al ministro del Interior y si hace falta, se contacta con el del comandante de las fuerzas militares. Entonces, estamos trabajando desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo en todos los ámbitos porque la situación amerita. Lo ideal no sería que sea así, pero tenemos que estar todo el tiempo encima. El proyecto principal que tenés como ministra, proyecto que es ejecutable, que decís lo puedo hacer porque es una cuestión de decisión y es una cuestión de tener la lapicera. ¿Cuál es? Llámese ligado a una cuestión de guardia cárceles, llámese a una cuestión presupuestaria, la ejecución de los proyectos de cárceles que pretenden tener en un sector al Comando Bermelo, en otro sector al primer Comando Capital, tenerlos en un lugar para controlarlos, como se dijo en algún momento, o las celdas VIP, no sé, lo que se te ocurra y lo que digas, esto sí lo puedo hacer porque es cuestión de tener la lapicera y organizarme para que suceda. ¿Cuál es? Así te cambien en un mes. En este momento lo que es más inmediato propiamente es todo lo que implique contener el sistema, ¿verdad? Tener la lapicera es una cuestión de gestión, es bajar la línea y es trabajar 24 horas los 7 días a la semana. Por eso digo, si no les va a dar el cuero, busquen dónde trabajar en otro lado.
porque ahora estamos en emergencia penitenciaria y no estamos para dormir más de 5 horas si hace falta. Y hay que decir, la gente se compromete, el trabajo siempre en el Ministerio de Justicia fue voluntad y gestión. Nunca fue una cuestión de falta de presupuesto. Cierto, somos un ministerio pobre, pero las cosas que se lograron siempre se lograron porque la gente se puso las pilas y porque tiene un compromiso con el país, porque este es un compromiso con el país. El problema del sistema penitenciario no es del Ministerio de Justicia y es un problema de seguridad, no abarca solamente el Poder Ejecutivo, es un trabajo de los 3 poderes del Estado. Porque si tengo hacinamiento y tengo sobrepoblación y tengo 75% de población penitenciaria que no tiene condena, no puedo trabajar. ¿Para qué voy a trabajar con el 25%? Le voy a tratar a 2 o 3 para que me entren 10 que no salen más y no puedo tratar porque siguen en una situación. Ese es un problema que hay que trabajarlo con el Poder Judicial. Con el Poder Legislativo, si hay cambios legislativos que hay que hacer, se tienen que hacer. Y cuando es una cuestión presupuestaria, la mirada hacia el Ministerio de Justicia tiene que ser una mirada distinta y no solamente de los conflictos. La otra vez hablamos del tema de la modificación del Código Electoral y me preguntaron, ¿y cierto que los presos van a poder votar? Yo no sé si se planteó esa modificación, pero constitucionalmente es lo que corresponde y sería un cambio de la mirada política si es que consideramos que hay 12.000 personas privadas de libertad que no tienen condena y que estarían habilitadas constitucionalmente para votar. Entonces, que tienen grandes posibilidades de castigar a veces con el voto, estando en el lugar en el que están. Por supuesto. Por suerte no soy política, porque si me presento con este sistema penitenciario me presento a un cargo y si los presos van a votar por mí, me aplazo, ¿verdad? Pero sí, por ahí la mirada, hay otros países que lo hacen y no está mal visto. Podríamos trabajar, no te digo en estas elecciones municipales, pero más adelante ir planteándose porque estamos en falta con la Constitución. Pero vos sabés que plantear una cosa como esa es directamente ponerte en contra a parte de la gente que cree que el preso tiene que terminar en plaza pública quemado, sin ningún derecho y que está súper bien que duerma sin colchón, que tenga una letrina con suerte y que esté ahí encerrado entre 20 en un 2x2. Pero nosotros tenemos que superar ese pensamiento desde el punto de vista, ¿desde qué punto de vista? Nosotros no tenemos cadena perpetua y no tenemos pena de muerte. No tenemos pena de muerte. Esa gente va a volver a salir en algún momento. Sí. Si nosotros les maltratamos, van a salir peor, porque eso es un maltrato, y van a salir peor de lo que entraron. Y tenemos que diferenciar la población de baja y mediana seguridad de la de máxima seguridad o de alta peligrosidad que tiene otro tratamiento. Pero nosotros tenemos que trabajar y trabajemos y aplacemos, no, pero no dejar de trabajar y esperar que la persona salga maravillosamente después de haber salido, de haber estado en esas condiciones. Entonces, ese es un problema de seguridad. Mañana esa persona se va a sentar a tu lado a comer en el shopping. ¿Y qué reacción vos crees que va a tener? No se va a sentar a comer contigo a tu lado y te va a decir, buenas noches, permiso, esta silla usted está ocupando. Por supuesto que no, va a venir a asaltarte. Claro. Entonces, ese es el pensamiento que nosotros tenemos que instalar, no como una cuestión romántica. Dejémonos de pensar que es una cuestión romántica. Ese pensamiento hemos tenido todo este tiempo y este es el resultado. Trabajemos de otra manera para que los resultados sean diferentes. Pregunto esto por curiosidad más que nada. Generalmente cuando uno habla con un ministro que es político, ese ministro político lo tiene cada 2 palabras al presidente de la República en la boca, diciendo, no, yo soy del equipo del presidente y el presidente me encargó tal cosa y el presidente me dijo tal cosa. Y es como que siempre el penal es, o el centro es para la gestión del presidente, la gestión del presidente. Al no ser vos política, ¿vos te sentís parte del equipo de Mario Abdo o sentís que sos hoy tipo ese jugador al que se lo fichó para algo y está jugando en este equipo? Pues mañana puede jugar en tal equipo, pero no es parte del equipo del presidente. Yo no soy política, eso es categórico. O sea, a mí nadie me trajo acá porque yo puedo traer, y hasta le hice una broma al presidente. Le dije, probablemente ni mi marido vote por mí, ¿verdad? Si es que me llevo a candidatar, le hago una broma, él se enoja cuando digo, mi esposo se enoja cuando digo eso, ¿verdad? Pero no pasa por ese lado, ¿verdad? Pasa porque yo hoy me siento parte del equipo porque él me llamó para trabajar en este tema. Él vio mi trabajo y él tiene un compromiso. Él me dijo, vos y yo estamos en la misma línea de la lucha contra el crimen organizado. Eso a mí me gusta, porque eso yo no voy a cambiar mi línea, ¿verdad? Más allá de que tengamos o no éxito y dentro de 4 años este sea un país de maravillas en cuanto a la seguridad, pero vamos a hacer el trabajo, vamos a seguir luchando, ¿verdad?
Y sí, soy seguramente el ministro, hoy el ministro no político, que va a tener que hacer un trabajo político, porque es un cargo político al fin y al cabo, pero él también se da cuenta de que es necesario abrirse a otros esquemas por la necesidad de la situación que él está enfrentando como presidente. O sea, él tiene que administrar esta realidad, porque yo soy su secretaria en este momento, Secretaría de Estado, ¿verdad? Soy su secretaria, pero si yo me zafo, va a ser su responsabilidad política, al final es una afectación del propio gobierno. Pronto probablemente te toque alguna orden judicial que te diga que tenés que ir preparando el lugar para algunos de tus ex clientes. Sí. Mis peces gordos, como dijo un medio escrito, ¿verdad? ¿Cómo se siente eso? Que tengas que prepararle el lugar a, no sé, a un González Dar, por ejemplo. Y realmente no es lo ideal, ¿verdad? No es la mejor sensación, porque realmente tener a tantas personas privadas de libertad es complicado para administrar. Y otra vez, a una persona a la que uno le defendió tenerle, bueno, voy a tener que cuidarle, custodiarle en el sentido de que no le maten tampoco, ¿verdad? Pero no. ahí vamos a decir los que sospechamos de todo, vamos a decir, claro, Cecilia Pérez le puso ahí en ese lugar, no porque tenga una amenaza, le puso porque era su cliente. ¿En qué lugar? En algún lugar que esté mejor que el resto. Hoy no hay ningún lugar bueno. Tacumbú tiene sus bemoles, pero Tacumbú, por ejemplo, tiene la peor condición de los pasilleros, pero tiene también el pabellón Libertad. Así ¿verdad? no lo vamos a ver. No, mi idea es que ellos tampoco estén así. O sea, el proyecto es que podamos tratarle a esta gente. Gracias, ministra, por acompañarnos. Éxitos. Gracias, Santiago. Cecilia Pérez, nueva ministra de Justicia, conversando con nosotros.